Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Es una bendición poder estar una vez más reunidos acá en el aposento alto, un lugar donde todos somos llenos del Espíritu Santo. Para nosotros es una preciosa bendición poder llegar hasta la comodidad de la casa de cada uno de ustedes, que nos dejen entrar, ¿verdad? Y que juntos podamos compartir un momento precioso a través de la presencia del Señor, a través de la palabra. Pero hoy que tenemos la bendición tremenda de estar reunidos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, la administración de la Santa Cena. Para nosotros es una bendición preciosa, ¿verdad? Y que debemos nosotros, cada uno, de poder aprovechar, poder disfrutar. Hermano, vienen días donde si no hemos aprovechado la bendición, no hemos aprovechado el reunirnos, no hemos aprovechado el estar juntos, las cosas se van a poner bien difíciles. Por eso esta oportunidad que tenemos acá de participar, aunque sea virtualmente, de la Santa Cena y estar juntos, ¿verdad? Para nosotros es una bendición que podamos cada uno de nosotros pues permanecer juntos en el servicio. Hoy pues tenemos la bendición de que está con nosotros la familia Oliveros, la familia Romualdo, la familia Sanchinel y la familia de familias alrededor del mundo, ¿verdad? Sé que nos ven desde Guatemala, México, Colombia, Ecuador y en diferentes estados de los Estados Unidos, así es de que hasta allá va un saludo y una bendición, ¿verdad? Y pues como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor, así es de que acompáñenme haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este espacio de tiempo para ti, Señor, para que tú con tu Espíritu Santo lo uses, Señor, y que bendigas nuestra vida, nuestro corazón, a las familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños que, Señor, se reúnen. Padre, por favor, visítanos con tu presencia, con tu Espíritu este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así es de que, para empezar, quiero dejar el tiempo a mi hermana Katy Romualdo, que es la que va a hacer la oración. Así es de que, Katy, te dejo el tiempo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio, pastora, que me dan de comenzar este día con la oración. Hermanos, si por favor me acompañan al Salmo 133:1. Y dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hay otras versiones que dice en unidad. Pues esto es obvio que nos dice que es una bendición todos los domingos, todos los días del culto, poder amanecer y compartir y aprender diario, ¿verdad? Yo sé que el pastor nos bendice con una palabra fresca y yo quiero que este día pues compartamos todos juntos y aprendamos. Y me acompañan por favor a una oración. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor amado Rey, que nos das de un nuevo día, de poder respirar, porque tu misericordia se renueva todos los días de nuestras vidas. Señor, te lo agradecemos con todo nuestro corazón, con un corazón agradecido, Señor Jesús. Señor Padre, te suplicamos, Señor Padre, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra llegue y haya un cambio en cada uno de nosotros, Señor Padre. Por favor, Señor, te lo suplicamos, Señor Jesús, que este día, Señor Padre, habla nuestro corazón, Señor Jesús. Papito lindo, necesitamos escuchar de tu palabra, necesitamos de ti todos los días, Señor, de nuestras vidas, papito lindo. Y yo sé, Señor Padre, que ya está cerca, Señor Padre, ese momento de unirnos otra vez en la iglesia, Señor Padre. Queremos estar listos y preparados, Señor Jesús. Yo sé que este año, Señor Jesús, ya nos has preparado, Señor Padre, para este gran momento que estamos esperando, Señor Jesús. Te suplico, Padre, amado Jesús, que tomes tú el control, Señor Padre, de la palabra, Señor Jesús. Quita todo estorbo, Señor Jesús, por favor, amado Rey. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre precioso, hermoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Pastor, les cedo el tiempo. Muchas gracias. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Katy, que Dios te bendiga y te siga usando. Así es de que, pues, amados hermanos, preparémonos nuestro corazón, ¿verdad?
poder alabarle y adorarle al Señor. Mire, realmente dice la Escritura que Dios está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que, como yo he enseñado en otras ocasiones, y no solo porque yo lo he enseñado, sino porque está en la Biblia, la adoración es un estilo de vida. Así lo he enseñado yo por años, es un estilo de vida. Entonces debemos nosotros tener un corazón de adorador, un pensamiento de adoración, una actitud de adorador todos los días. No solo cuando cantamos, sino cuando vamos para nuestro trabajo, o cuando nos reunimos en la casa, o cuando estamos solos, o cuando estamos en compañía. Debemos de tener una actitud de adorar al Señor con todo nuestro corazón. Así es de que yo te invito, amado pueblo de Dios, para que en estos minutos aprovechemos y adoremos al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así es de que te hago la invitación para que juntos le digamos al Señor para qué hemos venido, para qué estamos en esta reunión el día de hoy. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. A rendirte un culto de adoración. Hoy he venido, sí, Señor, a recibir. Dígalo, dígaselo al Señor. La bendición que tienes para mí. Te adoraré, Señor. Oh, sí, Señor. Recibe nuestra adoración. Y mi corazón, Señor. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Oh, díselo. Y te adoraré. Que se escuche su voz allá en el cielo. Oh, sí, Señor Jesús. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Aleluya, Rey. Hoy he venido A recibir la bendición que tienes para mí. Sí, Señor. y te adoraré. Oh, te bendeciré. Te bendeciré. Oh, pragama braisa, ma braisa. Sí, Señor. Y mi corazón lleno Será. en tu presencia. Dígaselo a Él con su corazón. Y te adoraré. Yo te adoraré. Te bendeciré. Sí, Señor Jesús. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y te
te adoraré. Y mi corazón será lleno, Señor. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Sí, Señor, gracias porque eres hermoso. Oh, nos sentimos amados por ti, Señor. Entregaste tu vida por nosotros. Preciosa vida, preciosa sangre. Por eso te cantamos, por eso te adoramos. Tú eres el motivo de nuestra reunión, el motivo de nuestra alabanza. Eres tú, Jesús. Oh, prababrasa ya. Y kamaisa rama pramashe. Sí, Señor Jesús. Precioso. De tal manera me amó. Sí, Señor. Hermoso. Que su vida nos cativó. Oh, hermoso. Hasta el final Él se entregó. Y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. Precioso amor, dulce amor. Y no hay forma en que podré pagar. Nunca, Señor, nunca podremos pagarlo. El precio de su grande amor. Sí, Señor. Pero toda mi alma quiero dar. Precioso amor. Por su amor yo viviré. Por tu amor. Yo cantaré con mi Jesús caminaré. Sí, Señor. Porque Él me amó a mí. Fue por su amor. Por su amor yo viviré. Sí, Señor. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Vamos, dígale por su amor. Por su amor yo viviré. Sí, Señor. De su amor yo cantaré. Oh, sí, Jesús. Sí, Señor. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Te adoramos. Precioso Rey de Reyes. Sin igual, sin igual. Y mabra mama sorerendere. No hay nadie como tú,
Señor. Hermoso, hermoso. No hay nadie como tú, Señor. El primero y el último, el alfa y la omega, principio y fin, principio y fin, Señor. Y kama brahma sorerendere mayeroro, y kama brahma mayarandere, y kama esta prashira kama soja prakandara mastore vaisa, y katama mamasturi que no ruma brashala, y que no mama brayarandara. Oh braishala mabrastore kendore esta mama braisararandara vasoike. A ti te digo hoy, dice el Señor, tú que te habías sentido en un valle, tú que habías pensado que no tenías salida, yo te digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, pasa por mí y encontrarás verdes pastos, porque yo te he sacado del valle de donde estabas. Pero tienes que pasar por la puerta que soy yo, dice el Señor. Oh, capramas, torre, macha, y que nada más. Ciertamente dice el Señor, a ti te hablo hoy, dice el Señor. Yo he extendido mi misericordia para que tengamos amores, dice el Señor, para que estemos a cuentas, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo por aquella que se ha preparado, que tiene su vestido limpio y sin mancha, para tener amores, para que estés conmigo eternamente. Así dice el Señor. Ciertamente dice el Señor, yo soy el que derrama el agua temprana y el agua tardía, mas no te conformes con el agua, busca la fuente verdadera que soy yo. Pues todos ustedes, manada pequeña, los he preparado para estos tiempos difíciles. Mas hoy les digo que donde quiera que vayan, no olviden su capa, ni olviden su espada, porque de esa manera podrán hacerle frente al enemigo. Así dice el Señor. Aleluya. Aleluya. He aquí dice el Señor. He aquí dice el Señor. Yo soy tu esperanza, dice el Señor. Yo soy tu refugio, dice el Señor. Yo soy tu consuelo, dice el Señor. A ti que hoy me dijiste, Padre, quiero sentirte, quiero palparte, quiero verte con mis ojos espirituales. A ti, dice el Señor, hoy vengo derramando un fuego con mi Santo Espíritu para que queme tu corazón, para que te llene y puedas sentirme, dice el Señor. Yo hoy te digo, tú que
que quería sentirme. Ahí estoy hoy, dice el Señor. Vengo abrazándote, dice el Señor. Vengo dándote un beso en tu mejilla, dice el Señor. Vengo poniendo mi mano sobre tu cabeza. Vengo llenándote. Llénate pues de mí, dice el Señor. Y siente la presencia que has estado pidiendo de mí. Siente cómo vengo llenando tu corazón. Cómo vengo llenando tu vida. Cómo estoy derramando de mi amor en ti. Aquí estoy yo contigo. Así dice el Señor. Shaira babas, Shaira rakanda, Shaira la laira babas, Shaira. Yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin, dice el Señor. Hoy vengo derramando una fresca unción, poniendo aceite en tu lámpara, dice el Señor. Hoy vengo limpiando todo corazón, dice el Señor. Corazón que ha estado entristecido, corazón que ha estado enlutecido. No te preocupes, dice el Señor, porque hoy he venido quitando todo luto de tu corazón, renovando tus pensamientos, rompiendo toda cadena, pudriendo todo yugo, todo aquello, dice el Señor, que te pega, Shaira, que te aleja de mí, dice el Señor, porque hoy vengo a decirte que yo estoy más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Y es por eso, dice el Señor, que hoy he venido, dice el Señor, he venido, dice el Señor, acercándote a ti, dice el Señor, para que tú sientas mi presencia, para que tú sientas, dice el Señor, que yo nunca te he dejado, nunca te he abandonado y que no estás huérfano, porque ten por seguro, dice tu Padre, que yo estaré contigo, aunque pases, dice el Señor, aunque pases por la sombra de muerte, sombra de miedo, no te preocupes, dice el Señor, porque solo en mí estarás seguro, dice tu Padre. He aquí, dice el Señor, he venido fortaleciendo tu corazón y sobre todo quitando, dice el Señor, todo lo que te aleja de mí. Hoy dice el Señor, yo soy tu escudo. Oye, pueblo mío, dice el Señor, he venido, dice el Señor, poniendo en tu corazón bálsamo, dice el Señor, he venido curando hoy tus heridas y no te preocupes porque yo estoy atento a tu clamor. Oh, Gracias, Señor, gracias. He venido a decirte, dice el Señor, que no te olvides que yo estoy cerca de ti, pueblo escogido. He venido a decirte que yo soy el gran yo soy, el todopoderoso. Oh, Gracias, gracias, Señor. no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, porque yo te protegeré, dice el Señor, te protegeré. Gracias, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya.
Ciertamente dice el Señor, hijito, a ti te hablo por cuanto has obedecido a mi llamado, dice el Señor. Siervo, dice el Señor, te recuerdo estas cosas, dice el Señor. Así como yo le dije a mi siervo Josué, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Hoy, dice el Señor, vengo con... Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendito Dios, el Señor nos ha hablado, está con nosotros, nos ha exhortado a que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente, porque atravesarás tormentas, dice el Señor, mas yo estaré contigo, así dice el Señor. Gracias, Señor. Tu promesa es fiel, Señor, tu promesa es fiel. Oh sí, Señor. Bajo tus alas otra vez. Cúbreme con tus manos de poder. Aunque se levante al mar, Volaré, Señor. volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Tendré solo en Jesús y en tranquilidad. Su poder Serás, aunque se levante, dígale, aunque se levante y ruja el mar. volaré sobre la Tempestad. Padre, en la tormenta Eres, Señor. quieto estaré, sé que Dígale, aunque se levante, eres Dios. aunque se levante. Oh, brasha. Y kamaya soje que namase. Volaré sobre la tempestad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eres, Señor.
quieto estaré. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, Sé que eres Dios. Oh Señor, precioso Señor Jesús, hermoso Señor Jesús, hermoso Rey. Gracias Señor por tu presencia, por tu amor, porque no hay otro como tú, Señor Jesús. Espíritu de Dios, satura el corazón de tu pueblo. Permítenos ahora que la palabra, Señor, caiga en un terreno fértil, regado por tu presencia, Señor, y que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, al 100%, Señor. Toma el control, Señor, de los corazones, de las mentes y sobre todo, Señor, de nuestra reunión, Padre, tanto aquí como en los diferentes hogares que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Le podemos dar un aplauso al Señor porque Él se lo merece, ¿verdad? Aleluya. Quiero invitarte, ¿verdad? Si no lo has hecho, para que a partir de ahora hagamos evangelismo virtual. Comparte esta señal en tus muros. Si tú tienes redes sociales, si tú tienes Facebook, tienes YouTube, Instagram, tienes correo electrónico, envía un texto a tus contactos o a tus contactos de Facebook para que muchos pues puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor y puedan ser bendecidos en este día, ¿verdad? Que quiera el Señor que aquellos que no le conocen y que están escuchando esta transmisión puedan ser tocados por el Espíritu Santo y que entreguen, se rindan al Señor y entreguen su vida para que puedan ser salvos. Así es de que hagamos evangelismo virtual. Ponle en tus muros, envía un texto con el link o a tus contactos de correo electrónico. También quiero invitarte, hoy pues estamos contentos de bendición que nos acercamos a la mesa del Señor. Y entonces nos gustaría que las familias nos envíen sus fotografías, ¿verdad? De cómo prepararon la mesa, cómo dedicaron tiempo a la preparación de la mesa del Señor, ¿verdad? Así es de que nos gustaría que lo hagan para que pues podamos desde ya pues ser bendecidos. A mí me bendice y sé que al pueblo de Dios también le bendice. Así es de que les hago esta invitación. Ok, bueno, como el tiempo siempre va corriendo, ¿verdad? Fíjese que el Señor ha puesto en mi corazón hablarle un tema al que le hemos puesto por nombre alrededor de Cristo. Fíjese que esta expresión alrededor de Cristo es bien interesante porque yo encontré en la Biblia, o el Espíritu Santo me guió a buscar en la Biblia, ¿verdad? Algunos pasajes, pero yo me quería centrar solamente en el Señor, pero encontré algunas cosas que ahorita voy a empezar hablándole alrededor de Cristo, pero en la Santa Cena. Como en la Santa Cena también estamos alrededor de Él. Y entonces, pero quiero partir con el verso de Mateo capítulo 18 y verso número 20, que yo sé que usted se lo sabe de memoria. Y dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, esta es una afirmación. El Señor está diciendo que Él está con nosotros, está en medio de nosotros cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús. Entonces fíjese que la pregunta sería, ¿por qué nos reunimos? ¿O para qué nos reunimos? ¿O cuál es el motivo de nuestra reunión?
Si el motivo de nuestra reunión es pasarla bien, es ver al hermano, a la hermana, pues mejor hagamos una comida, ¿verdad? Y nos juntamos. Pero si el motivo de nuestra reunión es para alabar y adorar al nombre del Señor, tenemos que ir preparados con nuestro corazón. Y le voy a enseñar por qué. En la Biblia dice que debemos de estar preparados incluso para reunirnos. Entonces, fíjese. Entonces aquí el Señor está diciendo 2 o 3. El Señor pide 2 o 3. ¿Qué importancia toma este verso en estos tiempos? En estos tiempos donde, hermano, yo he preguntado en otros lugares y en otros lugares no se pueden reunir tampoco, ¿verdad? No hay el acceso. En Guatemala hay otros lugares donde no se pueden reunir. Vemos en Chile hay lugares donde están muy restringidos, no se pueden reunir. Hermano, aquí hay unos lugares donde sí nos podemos reunir, pero no en todos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que acoplarnos. Fíjese que hubo si lo podemos ver así, hubo una evolución espiritual. Porque tuvimos que adaptarnos todos a cómo está ahora, como estamos ahora. Yo sé que el Señor nos va a permitir reunirnos presencialmente y poco a poco quizás vamos a ir recuperando el que puedan llegar todas las familias, pero al principio no se van a poder reunir todas las familias. Pero como hemos aprendido de nuestra cobertura del apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Y él dice que él se sorprendió, por ejemplo, la proclama, casi 3 millones de personas conectadas, ¿verdad? En las diferentes redes. Hermano, eso es impresionante. Un alcance global, un alcance mundial. Lo vieron de diferentes partes del mundo, ¿verdad? En la administración. Hermano, entonces uno no sabe, o por lo menos nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar esta transmisión. Y tú puedes ser parte de eso también. ¿Cómo? Compartiéndolo. Hay muchos que no lo comparten pues porque no les da vergüenza compartir cosas cristianas en sus redes sociales, otros porque no les gusta hacerlo y otros porque no les caemos bien, pues, ¿verdad? Entonces, ni modo, de todo va a haber, pero tú que sí tienes la libertad de poder hacerlo, compártelo, porque puede hacer de que la palabra llegue a alguien que tú conoces, que la necesite y puede salvarse. Porque al final eso es lo que nosotros anhelamos, que el mensaje llegue al corazón de aquellos que lo desean, que lo necesitan. Mire, por eso es de que el apóstol Pablo se admiraba tanto de los de la iglesia de Berea cuando él llegaba y compartía, porque él decía, los de Berea son nobles. Pero ¿por qué era la nobleza de los de Berea? Dice que ellos escuchaban el mensaje. Lo escuchaban, lo recibían y después lo comparaban con las escrituras. Entonces a eso la Biblia le llama ser noble. Pero hay quienes ni siquiera quieren escuchar, ¿verdad? Ni recibir. Pero anhelo que aquellos hasta donde llegue esta transmisión anhelen recibir el consejo de la palabra. Entonces, las palabras del Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjese cómo están alrededor del Señor. Cuando los pasajes que vamos a leer se refiere reunidos, se refiere alrededor de Él. Entonces, fíjese, alrededor, por ejemplo, en este verso viene de la palabra griega sunago. Y sunago significa congregar. Pero se compone de 2 palabras, sun, que significa juntamente, y ago, que significa reunir, es decir, estar juntos, como hoy decía Katy, ¿verdad? En la oración, como el Salmo 133, que estaban juntos, reunidos, en armonía. Pero esta palabra sunago se usa de la congregación de personas o de la reunión de cosas. Pero fíjese qué interesante es, porque el Señor estaba diciendo, donde 2 o 3 estén reunidos alrededor de mí, donde estén sunago, es decir, que estén juntos, que estén reunidos en mi nombre, yo ahí voy a estar, hermano. Entonces aquí está el Señor Jesús, aunque por el momento nuestros ojos no lo puedan ver, pero lo vamos a llegar a ver un día en nuestras reuniones. Pastor, ¿y dónde se saca usted eso? Pues le voy a poner un ejemplo. Dice que el Señor Jesús cuando resucitó estaban reunidos los discípulos, dice, ¿verdad? En el aposento alto. Es que por eso, mire qué bendición. Estaban reunidos en el aposento alto con las puertas cerradas y tenían una reunión y el Señor se les aparece ahí. Entonces en una reunión el Señor se nos va a aparecer un día. Hermano, pero debemos de estar preparados
Pastor, ¿y cómo me preparo? ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué te congregas? O peor aún, ¿por qué no te congregas? La pandemia dejó a muchos, hermano, enfriados y tibios. Tibios es peor todavía que enfriados, ¿verdad? Porque muchos ya no van a querer congregarse, muchos tienen temor, muchos no quieren saludar. Hermano, tienen temor. Y entonces ese sí es un problema, porque entonces se empiezan a enfriar. O muchos se quedan tibios, ¿verdad? Ya no quieren, tienen un pie adentro y un pie afuera. Y entonces ahí hay un problema. Ok, entonces fíjese, entonces quiero compartirle, quiero empezar a compartirle, como hoy es un tema de la cena del Señor, de la Santa Cena, alrededor del Señor Jesús en la Santa Cena. Y quiero que veamos los acontecimientos. Yo aquí extraje de los evangelios versos para que veamos los diferentes acontecimientos que se llevaron a cabo antes, durante y después de la Santa Cena. Pero cómo estaban reunidos alrededor del Señor Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces ahorita le voy a hablar de los acontecimientos antes de la reunión, de estar reunidos alrededor antes. Fíjese. Mateo capítulo 26 y verso 18 dice: y él respondió: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. O sea, prácticamente lo que estaba diciendo aquí era que él quería reunirse con sus discípulos. ¿En dónde? En el aposento alto. Pero yo sé que todos sabemos, ¿verdad? Cómo era que se preparaba el aposento alto y cómo se sentaban alrededor del Señor Jesús. El Señor en el centro y así se iban sentando, ¿verdad? Alrededor de él, hasta quedar unos a la par de él y otros enfrente de él. Entonces, pero aquí lo que yo quiero ver es los acontecimientos antes, un poquito antes, ¿verdad? Entonces, fíjese que esta persona abrió las puertas de su casa para que Jesús entrara. ¿Verdad? Porque el Señor manda a los discípulos. Dice, le dirás, dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Oh, fíjese, entonces aquí, ¿qué pasa cuando nos reunimos? Porque ahí estaba el Señor con sus discípulos. El Señor les está diciendo aquí y los discípulos están alrededor de él, pero les está diciendo qué es lo que tienen que hacer antes de entrar a la Santa Cena. Entonces ellos estaban reunidos con el Señor y les dice, mi tiempo está cerca. Quiere decir que el Señor ahí les reveló el mover de los tiempos. Quizás los discípulos ni entendieron lo que le estaba diciendo. Mi tiempo está cerca y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces fíjese, aquí hay un dato, aquí hay algo bien, bien precioso. Discípulos. Y ahí lo vamos a ir viendo en los diferentes versos, pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro, es alguien que ama a un maestro, es alguien que obedece a un maestro. En este caso los discípulos estaban siguiendo al Señor Jesús, pero eso es a grandes rasgos el discípulo. El discípulo es alguien que ha crecido, que ha pasado de un nivel a otro. Por ejemplo, primero era un simpatizante. Hay muchos que simpatizan, les gusta escuchar el mensaje, les gusta oír la palabra de Dios. Son simpatizantes, ¿verdad? Pero no basta con ser un simpatizante. Hay otros que son ya oyentes, ¿verdad? Oyentes. Entonces, les gusta, entonces ya empiezan a oír. Oyentes. Después, hermano, el oyente pasa de oyente a creyente. Cuando reciben el mensaje, reciben la palabra. Después de oyente pasa a ser un discípulo. Y solo mire todo lo que tuvo que haber recorrido para ser un discípulo. Porque el discípulo es aquel que ya está aprendiendo. Es aquel que no se despega de su maestro. Es aquel que le pregunta cuando tiene dudas. Es aquel que respeta, reconoce. Mire, esto es muy importante porque dentro de los 12 había uno que no respetaba al Señor. Amén. Usted sabe quién es, ¿verdad? Hasta lo traicionó. Pastor, pero Pedro negó a Judas. Perdón, Pedro negó al Señor y Judas lo entregó. Sí, pero Pedro se arrepintió.
Pastor, pero ¿y no Judas fue a devolver las 30 monedas de plata? Y les dijo, he entregado sangre inocente, y se las tiró a los sacerdotes. Y le dijo, ¿y a nosotros qué nos interesa? Le dijo, allá tu problema. Le dijo, mire, qué malvados. Y dice que como ellos eran tan nobles, tan santos, que no podían recibir el dinero ese, entonces mejor compraron el campo del alfarero, porque ese dinero estaba manchado con sangre. Y el campo del alfarero era donde el alfarero llevaba sus vasijas rotas y las tiraba al campo del alfarero. Mire qué bellísima esta figura. Entonces las vasijas rotas que nadie quiere. Entonces por eso es que dice que el Señor es el alfarero de alfareros, que Él es el que reconstruye. Pero ¿cómo compraron el campo del alfarero? Por precio de sangre del Señor Jesús. Entonces aunque la vasija esté rota, aunque parezca inservible, el Señor la puede restaurar y hacerla de nuevo. Pero entonces me quedé con que si se arrepintió o no Judas, ¿verdad? Si él se hubiera arrepentido, hubiera ido a la cruz a pedirle, Señor, perdóname, mira lo que hice. No, él fue y se ahorcó. Además no se podía arrepentir porque dice que ya Satanás había entrado en él, que el Señor lo reprenda. Había entrado en él y el enemigo es un padre mentiroso, él nunca se va a arrepentir. Entonces no podía arrepentirse tampoco. Él llegó con ellos como para, mire, esto es algo que yo estaba meditando, ¿verdad? Llegó solamente como para que públicamente vieron que él sí fue y le entregó, él era bueno, si él era el de confianza, si él era el que le cuidaba el dinero, si él era el más cercano a él, no. Él fue para allá, nada más porque como ya el diablo estaba en él y es padre de mentira, quería engañar y así ha engañado a muchos. Hay muchos que están engañados y que eso es lo que piensan de Judas, que se arrepintió y que no fue perdonado. No se arrepintió. Ok, pero como no ese es el tema es alrededor de Cristo en la Santa Cena. Entonces fíjese que aquí los discípulos, todo salió por los discípulos, ¿verdad? ¿Con quiénes se reunió el Señor Jesús en la Santa Cena? Con sus discípulos. Amén. ¿Eres tú un discípulo? Amén. Amén. ¿O eres un simpatizante? ¿O eres un oyente, un creyente, un discípulo? Bueno, y fíjese que después de discípulo, ya el siguiente paso del discipulado, que ya aprendiste, que ya estudiaste, que ya te preparaste, ¿cuál sería? El de servir, ¿verdad? El de siervo. Amén. Y después de ser un siervo, pero no confundamos siervo con aquello de que cuidadito, ahí viene el siervo, atiéndalo. No, pues si el Señor Jesús era el siervo de siervos. Y Él dijo, yo vengo a servir y no a ser servido. Amén. Un siervo es un servidor. Bueno, de hecho la palabra para decir siervo en el hebreo significa esclavo. Abad, se dice, ¿verdad? Esclavo. Entonces hay esclavos por amor y hay otros que sí los tienen esclavizados, que no lo quieren hacer. Y después de eso viene el último nivel, que sería el nivel de hijos. Entonces tú decides, tú sabes cómo estás o cómo te quieres quedar. De hecho, fíjese que la Escritura dice que muchos escuchan la palabra y la reciben con alegría, dice. Pero como no son constantes, dice. Como no quieren avanzar de nivel, la palabra no produce nada en ellos. Y entonces vienen y se empiezan a ahogar con los problemas de la vida. Hermano, está escrito, léalo en la parábola del sembrador. Pero entonces, aquí, yo veo aquí la bendición de este hombre que abrió, no dice su nombre, pero quedó su casa inmortalizada, la del aposento alto. Era una casa que arriba tenía un aposento alto. Ok, vamos avanzando porque el tiempo... Mire, Marcos capítulo 14 y verso 13. Recuerde que estamos viendo los acontecimientos antes de la Santa Cena, en la reunión alrededor de Cristo. Marcos 14, 13. Y envió a 2 de sus discípulos. Mira, aquí empieza a dar más detalles, ¿verdad? Envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Mira, aquí la clave para identificar al hombre fue que llevara un cántaro de agua. Bueno, también en la antigüedad, en este tiempo, los que llevaban cántaro de agua eran las mujeres. Amén. Pero él llevaba un cántaro de agua, o sea que era algo diferente. Ahora, lo que yo quiero ver aquí es que, hermano, este hombre llevaba agua. Probablemente él escuchaba al Señor Jesús en ese su tiempo, ¿verdad? Me refiero a la época donde ellos vivieron, hace más de 2000 años. Este hombre se llenó de la palabra del Señor Jesús.
Y como el Señor, Él sabe quién está bebiendo de la fuente, como decía la profecía, ¿verdad? Él sabe quién está bebiendo de la fuente realmente, de agua viva, de agua de vida eterna. Y entonces Él dijo, a Él síganlo. Oh, entonces aquí, hermano, para estar alrededor del Señor, porque aquí, recuérdese, están los discípulos alrededor de Cristo. Lo que pasa es de que no lo dice así, pero obviamente los discípulos estaban alrededor del Señor. Amén. Y envió a 2 de sus discípulos. Quiere decir que los demás no fueron. Los demás se quedaron. Solo envió a 2. Como recuérdense que el Señor enviaba de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, en esta comisión es como cuando el Señor envió a otros 2 discípulos, dice, ¿verdad? Los envió, le dijo, miren, vayan, van a encontrar un pollino de asno, ¿verdad? Amarrado en un lugar y lo traen. Y si el dueño les dice, hey, ¿por qué se lo están llevando? Es que el maestro, el Señor lo necesita. Hermano, imagínense qué encomienda ahora ese que le dijeran, bueno, mira, vas a entrar a aquel edificio, vas a entrar a tal apartamento y vas a traer esto. Y cuando te pregunten qué estás haciendo, vas a decir, el Señor lo necesita. ¿Qué cree usted que pensó? ¿Qué cree usted que pensó el dueño del burrito? Cuando llegaron y lo estaban desamarrando. A ver, ayúdeme. ¿Qué cree usted que pensó el dueño del burrito? ¿Qué se lo estaba robando? Pues, ¿verdad? Pero fíjese que tal como ese hombre, así como este, Dios le tuvo que haber hablado antes que a ellos. Amén. Antes que a los discípulos, Dios le habló al del burrito, y antes que a este hombre, antes que a los discípulos, Dios le habló a este hombre, de Marcos 14:13. Porque quien que le diga, dice Dios que necesito entrar a tu casa e ir al aposento alto que ya está listo y preparado. Eso solo porque lo recibió por revelación, ¿verdad? Le digo, entonces los discípulos cuando llegaron, quizás hasta a este hombre le dijeron, estás loco, ¿por qué estás arreglando allá arriba? Si solo somos nosotros 2, la mujer, ¿verdad? Si solo nosotros somos 2, ¿para qué estás arreglando tanto allá arriba? Cuando llegan los 2 discípulos le confirmaron la palabra. Gloria a Dios. Muchas veces, mi hermano, al estar alrededor de Cristo Jesús, hermano, qué bello lo que le voy a decir. El Señor nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha revelado y a veces no entendemos. Por eso tenemos que pedirle al Señor discernimiento y que nos llene de su Santo Espíritu, hermano, para poder hacer lo que Dios le agrada y no lo que yo quiero. Porque ese es el problema del cristiano moderno, que el cristiano moderno hace lo que quiere. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? El cristiano moderno hace lo que quiere, hermano, no lo que Dios quiere. Mucho menos a veces lo que sus autoridades le dicen. Entonces muchos rayan ya en desobediencia pensando que están diciendo, que están haciendo su voluntad. Dicen, yo sé por qué lo hago. No, eres un desobediente porque no lo haces. Si Dios te lo está diciendo, o si Dios está usando a tu cobertura, a tu ministro para decirte que lo hagas y no lo haces, entonces ya rayas en desobediencia. Entonces aquí, hermano, este hombre abre las puertas de su casa. Los discípulos alrededor, él les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces dice el verso 14, y donde él entre, decida al dueño de la casa. Es que esto es lo que le digo, mire. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación? Oye, hermano, mire, pudiera ser que el Señor Jesús ya hubiera visitado esta casa. Y que siempre le ofrecían una habitación al Señor, tal como aquella mujer tenía preparado un aposento para el profeta cuando llegaba, ¿verdad? Y que pasaba. Probablemente ellos habían entendido y recibido de parte de Dios que el Señor Jesús era un hombre de Dios. Obviamente era Dios mismo, ¿verdad? Pero decían, vamos a preparárselo. Ellos tuvieron que haber recibido, se lo vamos a preparar ahorita. Pero fue un mensaje de Dios. Entonces dice el maestro, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Otra vez. Acuérdense que aquí le estoy leyendo yo, ya le leí Mateo y ahorita le estoy leyendo Marcos. Vea cómo el Señor quería participar, quería que se reunieran alrededor de él. ¿Quién? Sus discípulos. ¿Dónde está mi habitación? Hoy te dice a ti el Señor, ¿dónde está mi habitación? Quiero reunirme contigo, quiero entrar a tu corazón. Pero muchos como solo se quedan como simpatizantes, oyentes y creyentes, ¿verdad? Y no pasan a discípulos, no reciben esto, hermano. ¿Por qué? Porque esto hay que entenderlo.
Pero no se entiende con el intelecto humano, esto se entiende por medio del Espíritu Santo. ¿Quién va a entender esto que le estoy diciendo que toque, hermano? Mire, nosotros hemos recibido o hemos experimentado algunas cosas que cualquiera diría está loco, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado que vivir esto. Una vez el Señor nos mandó a un lugar, a una casa. Andábamos con otro hermano. Y bueno, nos gustaba ir a visitar. Entonces le hablé con el hermano. Le digo, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Yo siento que caminemos por acá. Hermano, vámonos. Empezamos a caminar. Cuando de repente el Espíritu, mira, le dije, yo creo que tenemos que ir a esta casa. Le dije, vamos pues. Y cuando nos acercamos, escuchamos lo que estaba diciendo la mujer allá adentro, una señora. Señor, gracias porque enviaste estos 2 ángeles. Yo dije, ¿dónde estarán? Dije, "Oye, no los miro". Yo estaba pidiendo y el Señor me mandó estos 2 ángeles. Gloria a Dios. Hermano, una vez nos tocó que ir así, hermano, guiados por el Espíritu Santo, unas experiencias bellísimas. Nos tocó que salir de la capital de Guatemala a un lugar de fuera, por la frontera de México. No conocíamos, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos quién era la persona, cómo se llamaba, no sabíamos en dónde estaba. Y cuando llegamos, bueno, ¿y qué hacemos? Me dice el hermano, caminemos, le dije, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque aquí solo esto, le dije. Y empezamos a caminar, nos metimos por una cuadra y yo vi a una persona que estaba parada así en la puerta de su casa y el Espíritu dijo, ahí es. Entonces yo le dije al hermano, mira, es aquí. Vamos pues, me dijo. Y cuando le digo, mire, nosotros fuimos enviados. No, le dije, nosotros necesitamos entrar a su casa, le dije. Y me dice, ¿ustedes son cristianos? Sí, los estábamos esperando, me dijo. Hermano, sin conocer el lugar, sin saber. Y llegamos cabal a donde estaba la necesidad de una persona que venía huyendo de México, que se había contactado conmigo, de México. Y entró a Guatemala, ¿a dónde? ¿Cómo, hermano? Solo nos dijo, voy para Huehuetenango, creo que me dijo, pero hermano, eso es como decir, voy a ir a Indiana, vayan a Indiana, ahí es. ¿Cómo hacemos? Entonces, cuando uno, hermano, aprende a escuchar la voz de Dios, las cosas son tan diferentes. Pero no solo escucharla, a obedecer la voz de Dios. Y yo sé que así tú has tenido preciosas experiencias. ¿Dónde está mi habitación? El Señor te dice, ¿dónde está mi habitación? Nuestro corazón es la habitación de Dios, del Señor Jesús. Pero ¿será que de verdad eres discípulo? Ok, avancemos un poquito más, porque estamos viendo los eventos antes. Marcos 14:15 dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros ahí. Pero por eso es que le decía, para presentarnos a la mesa del Señor tenemos que estar preparados. No podemos venir solo así, sí, hoy es domingo, vamos, otra vez Santa Cena. No, tenemos que estar preparados. Si esto no es un ritual, esto no es un rito. Hermano, esto es una bendición, esto es un privilegio poder acercarnos al altar de Dios a participar del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús a través del pan y el vino. Esto es algo que, hermano, nosotros debemos de aprovechar, pero debemos de discernir qué estamos haciendo. Entonces, lo que me gusta es, recuérdese que estaban todos los discípulos alrededor y el Señor les está diciendo qué es lo que van a encontrar, con quién van a hablar. Les está diciendo hacia dónde tienen que ir, qué es lo que, a quién van a ver y a dónde tienen que entrar. Mira, o sea que el Señor, cuando estamos, perdón, alrededor de Él, viene revelación. El estar alrededor de Él trae revelación. Y para este hombre trajo confirmación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, a él le reveló antes que los discípulos iban a llegar, que el Señor iba a estar ahí. Ok, avancemos un poquito más. En Lucas 22:8 dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan. Mire, aquí ya dice a quiénes fueron los que mandó. Diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos.
Entonces, ¿cómo el Señor, entonces al estar reunidos alrededor de Él, hay escogencia? Porque ahí estaban todos, pero Él escogió a 2, Pedro y Juan. Entonces, hermano, por eso el Señor pregunta, ¿dónde está mi habitación? Aquel que lo deje entrar, lo va a escoger. Pastor, pero no parece eso como que es un poco como de acepción de personas. No, porque si tú me preguntas, ¿Dios hace acepción de personas? Yo le diría sí y no. ¿Verdad? Pastor, entonces que sí o no. Es sí y no. Le voy a decir por qué. Para la salvación, Dios no hace acepción de personas. La salvación es gratuita, es global, es universal, es para el que quiere, para el que lo reconoce, para el que lo recibe. Pero para servirle, para trabajar, para hacer su voluntad, para hacer todo lo demás, sí Dios hace excepción de personas. Y aquí le puse un ejemplo. De los 12, voy a escoger solo a Pedro y a Juan. Escogió nada más a ellos. Y estaban nosotros 12, perdón, nosotros 10 ahí. De las multitudes escogió a 12, no los escogió a todos. De hecho dice que en Apocalipsis 17:14 que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿sabe cuál es la característica para ser escogido, para ser un llamado? La fidelidad. Antes Dios ve la fidelidad para poder llamarte y escogerte. Así dijo el Señor, ¿verdad? Así dijo el Espíritu Santo por medio de la profecía. Tú que decidiste servirme, has hecho bien, pero esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se cortó un poco ahí la transmisión, pero el mensaje fue claro y certero. ¿Verdad? El Señor nos saca de los valles. También el Señor nos dijo que estaba con nosotros, que Él es nuestra esperanza. Entonces, hermano, avancemos, sigamos adelante, ¿verdad? Que nos pongamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Este momento, antes de la Santa Cena, es un momento de ponernos a cuenta. Pastor, ¿y qué tienen que ver estos versos de alrededor con la Santa Cena? Es que ya va a ver hacia dónde concluye. ¿En dónde es que concluye esta preparación? Estas reuniones alrededor del Señor Jesús. Entonces, entonces ahora quiero que veamos los acontecimientos durante la Santa Cena. Ok, recuérdese que aquí están alrededor del Señor Jesús, ¿verdad? Hay unos pasajes donde se puede entender, pero usted utilice su entendimiento, su imaginación, porque estaban alrededor del Señor Jesús sentados en el aposento alto. Marcos capítulo 14 y verso 18. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Mire, entonces lo que trae el estar alrededor del Señor Jesús. Ay, pastor, yo pensé que me iba a decir que bendición. Claro, trae bendición, obviamente. Pero también trae revelación, ¿verdad? Destapa la verdad y dice, yo sé quién es el que está aquí que me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Pero el verso siguiente, el verso 19 dice, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno. O sea, a decirle al Señor uno por uno, ¿acaso soy yo? Ay, hermano, entonces, ¿qué trae el estar alrededor del Señor Jesús en la Santa Cena? ¿Qué trae? Estar alrededor es un escudriñarse, reconocerse, Señor. Porque ahí ninguno dijo, no, yo no voy a hacer. ¿Será que voy a hacer yo? Y creo que el único que no dijo nada fue Judas, ¿verdad? Yo sí, no, ha de haber dicho, ¿verdad? Pero todos se preguntaron. Ahora, yo le pregunto a usted, amado hermano que está aquí con nosotros presente, o amada familia de familias que nos estás observando, que nos estás escuchando, ¿por qué crees tú que cada uno de los discípulos le dijo a Jesús, ¿acaso soy yo el que te va a entregar? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? A ver, dígame, ¿por qué cree? Porque quizás lo habían pensado. Quizá lo habían pensado, se sentían culpables. Mire, para que alguien se haga ese tipo de pregunta, es porque le pasó por la mente, ¿cuánto me darán por entregarlo? ¿Por qué? Pero voy a decir por qué. Porque eso de que querían matar a Jesús no era un secreto.
El Señor lo sabía y se los decía a sus discípulos. Ellos se daban cuenta cómo le hablaba a los religiosos, hipócritas, sepulcros blanqueados, asesinos de profetas, mentirosos. Le ponen cargas al pueblo que ustedes no llevan ni con un dedo. Diezman, dice, piden el diezmo de todo y no ayudan. Hagan lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Usted estaba diciendo, háganlo. Pero ni eso hacían. Impiden que los demás bendigan, diciendo es corbán. Pastor, ¿cómo así corbán? Si corbán era la ofrenda que se presentaba a Dios, ¿verdad? Así te lo voy a decir general para que lo entiendan. La ofrenda decía, pero dice, no ayudas a tu papá y a tu mamá, porque dices es corbán. ¿Cómo así corbán? Yo ya lo aparté para el Señor, entonces esto ya no puedo ayudar a nadie. Mentira eran, lo que querían era robárselo. Les estaban enseñando a cómo no ayudar. Y así es el mundo religioso de hoy. Aunque nadie me diga amén. Fíjese, cuando estamos alrededor del Señor Jesús, entonces viene aquello de decir, Señor, de verdad necesito cambiar. Ayúdame, Señor. Dios quiera que aquellos que sentimos y decimos, Señor, ayúdame, quiero ser mejor cada día, nos sintamos así en la presencia de Dios, porque hay algunos que son peor que piel de tejón, hermano, así duros, ¿verdad? Pero avancemos un poquito más de los acontecimientos. Dice Juan capítulo 13 y verso 23. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Mire, qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Pero note, porque recuerde que todos dijeron, yo seré yo soy. Y después dice el verso 24, por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Pero recuérdese, como estaban alrededor, pues Juan estaba sentado a la par de Jesús, recostado en su pecho, y él estaba escuchando el latido de su corazón, el amor a la máxima expresión, ¿verdad? El corazón del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús dijo eso, han de haber tenido eye contact, ¿verdad? Se encontraron los ojos de Juan y de Pedro. Pedro haber estado enfrente, ¿verdad? Y así. Porque como no solo que torciera los ojos, ¿verdad? Para acá no haber estado enfrente. Entonces le hizo señas. Pregúntale quién es. Él no se le dijo, pregúntale quién es. No, él, pregúntale quién es. Le hizo señas, pregúntale. Y entonces dice el verso 25, él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Tampoco se lo dijo a gritos porque estaba a la par de él. Y entonces el Señor, dice el verso 26, entonces Jesús respondió, tampoco lo gritó, él se lo dijo a Juan, es aquel en quien yo daré el bocado que voy a mojar, y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. O sea de que, mire, el Señor hasta en eso pues ni siquiera lo avergonzó delante de todos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Señor Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y nadie dice, pero no que lo mandó a comprar otras cosas. No sabían. Pero el único que sabía era Juan. Y de plano que Pedro, porque Juan le dijo, ¿verdad? Es Judas, le haber dicho, ¿verdad? Pero note entonces, alrededor del Señor Jesús, cuando estamos alrededor de Él, cuando nos recostamos en su pecho, es decir, buscamos la intimidad, buscamos el estar cerca del Señor, el Señor nos va a revelar todas las cosas. Yo aquí puse un pensamiento, la máxima expresión de revelación del corazón de Jesús a sus hijos amados, que son discípulos. La máxima expresión de revelación. Cuando estamos recostados en el pecho. Pero ¿cómo podemos si no estamos alrededor de Él? Ok, entonces mire, avancemos un poquito más. Juan capítulo 13 y verso 4. Se levantó.
Mire, estamos viendo los acontecimientos. Recuérdense, yo no estoy siguiendo una secuencia así de que lo que sigue exactamente, pero estoy viendo los acontecimientos. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ok, recuerden, estaban alrededor de él. Entonces, después de estos acontecimientos, viene el Señor y hace esto y les empieza a lavar los pies. Pero ¿a quiénes les lavó los pies? Son los que verdaderamente eran discípulos. A los discípulos. Ahora entiendo yo. Creo que a veces hemos cometido errores en el pasado, ¿verdad? Del lavatorio de pies. Debemos de ver quiénes son discípulos para lavarle los pies. Quizás se le ha lavado los pies a algunos que ni discípulos son, ¿verdad? Pero entonces, hermano, aquí el Señor, y lo tengo aquí, hermano, les dio el ejemplo. Les dio el ejemplo. Y avancemos otro poquito. Juan capítulo 13 y verso 14. Es donde Él les explica, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces, alrededor del Señor, ¿qué hubo? Manifestación de humildad. Pero Él la manifestó, pero se las enseñó, como quien dice, ustedes apréndanlo. Y el verso 15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo les dio ahí? El de humildad, de servicio. Ahora bien, el siguiente verso, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. O sea que les estaba diciendo, les estaba poniendo el sello a la humildad, ¿verdad? Si yo soy humilde, que soy el Señor, ¿cómo no van a ser humildes si yo los envío a ustedes? Si son siervos míos, ¿cómo no van a ser humildes? Entonces, pero aquí les explicó por qué les lavó los pies. Entonces, alrededor del Señor Jesús hay humildad, manifestación de humildad, hay instrucción y enseñanza aplicadas, es decir, logos y rema aplicado. Y dice el verso 17, si sabéis esto muchos lo saben, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Muchos lo saben, dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Quiere decir que muchos lo saben, pero no lo practican. Pero mire, todo esto pasó alrededor en la Santa Cena, en ese momento, en la preparación, todo. Entonces, hermano, hay tanto que tenemos que aprender de lo que pasa cuando nos reunimos para compartir el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si sabéis esto, seréis felices. El Señor les dio el secreto de la felicidad a los discípulos ahí. ¿Cómo? No creerse más que los otros. Es que a mí me llamó primero. No, es que a mí me envió fulano. No, es que a mí me cubre sutano. No, es que, ¿para qué hablar? No. Si sabes esto, seréis felices si lo practicas. Entonces ya deja de estar viendo a otro siervo o consiervo o a otro enviado. Deja de estarlos, no te compares, tú haz para lo que el Señor te llamó y te envió a ti. Y no escuches lo que digan los demás. Yo lo he dicho, hermano, yo espero que haya quedado esta enseñanza en sus corazones, porque lo he dicho de mucho tiempo. Aquel que llega contigo y te dice, ya le dijeron, ya le contaron que el fulano está hablando mal de usted, que ese no te quiere, hombre. Ese es un chismoso lengua larga. Enviado, ay Padre Santo, perdóneme, pero no, ese no te quiere. No, pero aquel que te dice, mira, oremos, busquemos la santidad, a ese sí, peguémonos.
Entonces aquí, instrucción, enseñanza, logos y rema aplicado, porque de nada sirve que sepas si no lo practicas. ¿De qué te sirve decir, así soy cristiano, nacido de nuevo del agua y del espíritu, bautizado en lenguas, lleno con el fuego y el poder del Espíritu Santo, y no cambias, sigues siendo igual? Entonces a ver si estabas lleno, pero ¿de qué? Ok, avancemos un poquito porque lo veo ya ahí, bueno, mire, aquí tengo 3 versos, perdóneme, yo sé que es mucha letra. Si lo podemos poner en grandote, hijita, porque es mucho. Mire, todos estos acontecimientos, óigame bien, todos estos acontecimientos, antes, durante, empezaron, culminan en esto. Culminan aquí. Mateo 26, 26. Les voy a leer estos 3 evangelios. Mientras comían, Jesús tomó pan. Recuerden que estaban cenando, se levantó a los pies y después regresó. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso era algo que nunca había pasado. Eso era algo nuevo. Verso 27, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Ahora, entonces, el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por muchos. Por eso es que le digo que la salvación es para todos. Bueno, para todo el que la quiere y la reciba. El verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, veamos el texto, el evangelio paralelo, Marcos 14, 22. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Es casi lo mismo, pero hay algunas variantes que yo le marqué con colores. Y tomaron una copa, y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella, el 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos, nada más. Solo dice derramada por muchos, no para el perdón de los pecados. Ahí le agrega, Lucas 22, 14 dice, y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Mire, me gusta porque ya no les dice discípulos, sino apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Intensamente. Lo he deseado antes de padecer. Antes de padecer. Entonces, hermano, sabemos que lo que viene para el mundo nos va a tocar que quizás pasar por un poco de padecimiento, de sufrimiento. De hecho, la Biblia dice, sin sufrimiento no hay gloria. Pero ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Participando del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor dijo, intensamente deseo pasar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cómo el Señor están alrededor de él y les está explicando? Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Pero aquí en los primeros 2 evangelios dice hasta que yo vaya, pero aquí es hasta que venga. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Le agrega eso, háganlo en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Por vosotros. O sea que aquí la sangre, él estaba diciendo, yo lo hice por ustedes. Pero como aquí vemos bastantes versos,
Pero lo que yo quiero enfatizar es de que usted vea que estando alrededor del Señor Jesús, se instituyó la Santa Cena. Si usted en su Biblia dice institución de la Santa Cena, así dice en las Biblias. Pero si él estaba participando de la cena de la Pascua, porque eso era la tradición, y ahora instituye la Santa Cena, es algo diferente. Porque ahí tomaban vino, comían pan, pero lo que él estaba haciendo en ese momento era que, hermano, estaba instituyendo, haciendo algo nuevo. Entonces, alrededor del Señor Jesús siempre vienen cosas nuevas. Cosas nuevas de bendición siempre van a venir. Bueno, y para no, Dios santo. Bueno, y entonces, para ir terminando, acontecimiento después de la Santa Cena. Pero recuerde, estaban alrededor. Le voy a leer un versito. Juan capítulo 13 y verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Por qué era la importancia? Porque era el recordatorio del Señor Jesús, porque era importante. El verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque cualquiera puede decir que es discípulo de Jesús. Pero ¿cómo se va a detectar un verdadero discípulo de Jesús? Porque obedece el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Amarse unos a los otros. Pero ahí les estaba diciendo, ámense entre ustedes. Porque se recuerda que antes ellos dijeron, ¿será que soy yo el que te va a traicionar? ¿Por qué? Porque cada uno se vio entre ellos y dijeron, quizás yo soy más que tú porque a mí me llamó primero. Entonces había conflicto. De hecho el Señor decía, ¿qué pláticas son esas que tienen? ¿Quién es el mayor? No, ámense entre ustedes. Cuando aprendan a amarse entre ustedes, empiecen a amar a los demás. Muchos quieren amar a los demás, a los de afuera primero, y ni se aman adentro en sus casas. Ni se aman en las congregaciones, no se aman entre hermanos en Cristo, pero sí dicen que aman a Dios, pero hablan mal del hermano, lo ofenden. Aunque nadie me diga amén. Mire, cuando usted lee Juan, yo le invito a que lea del capítulo 13 al 16. Ahí dice todo lo que hizo el Señor Jesús después. Les habló de la promesa del Espíritu Santo. Les habló de las cosas que venían del reino, que no se preocuparan. Les dijo, no vayan a salir de Jerusalén antes de que sean. O sea que les dio una serie de instrucciones, pero el tiempo es lo que no tenemos. Pero para que se quede picado, alrededor del Señor Jesús, en ruta al arrebatamiento. Es que eso es de lo que a nosotros nos interesa. Pero como ya no tengo el tiempo, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero lo que sí le quiero decir es que si nosotros vamos caminando y estamos alrededor, si permanecemos, miren, se lo voy a leer aquí, para que vea que no, aquí está, lo vamos a leer, ahorita lo voy a buscar aquí. Porque el permanecer, hermano, es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. De hecho, en el Apocalipsis dice, el que permanezca hasta el fin, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos, es decir, los vivientes, y que permanezcamos, seremos arrebatados. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los vivientes que permanecen. Porque, hermano, no es difícil llegar a la cumbre, a la meta. Lo difícil es mantenerse. Lo difícil es no llegar un momento a tratar de caminar consagrado, no, apartado y consagrado a Dios. Pero mantenerse es otra cosa. Alcanzarlo un día, todos, pero permanecer es otra cosa.
Pastor, póngame un ejemplo. Bueno, la Biblia habla de Elías, ¿verdad? Y de Enoc. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Bueno, sin Dios. 65. Pero ¿dice que caminó sin Dios? No dice, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué hace la diferencia? O sea, aquí la pregunta sería, ¿por qué hizo la diferencia? Es decir, y Enoc de 65 años y era sujeto a pasiones, ¿verdad? Vivía como él quería. Bueno, tampoco lo dice así, pero después dice, caminó Enoc con Dios 300 años. ¿Por qué hace la diferencia? ¿Qué pasó en esos 65 años? Él hizo lo que quiso. Pero hubo un momento en que llegó y permaneció. Permaneció 300 años, Padre Santo. Quiere decir que el camino para la ruta de la santidad, 300 años. 3 vidas de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que significa? Tenemos todos los días tener que estar muriendo a nosotros y viviendo a Cristo. Es decir, si hemos logrado apartarnos, consagrarnos, vamos en ruta hacia la santidad. La santidad yo se lo he enseñado, como me lo enseñó a mí el Señor. La santidad es una meta a cruzar, porque somos de naturaleza pecaminosa nosotros. Y eso que la Biblia dice que el que está con el Señor, el que ama a Dios, ya no peca. Ay, Dios santo. ¿Cómo quedamos entonces? Pero lo que sí le digo, entonces, los que estemos vivos, los vivientes y permanezcamos, seremos arrebatados. ¿Cómo? Alrededor de Él. De hecho, el arrebatamiento, recuérdese que es una reunión alrededor de Él. Por eso es que le decía, ¿verdad? Me da armonía, pero solo se lo voy a decir, en nuestro episunagoge con Él. Y de eso es lo que vamos a hablar en el próximo tema, pero el tiempo ya nos avanzó. Pero entonces, amados hermanos, yo quiero decirte que si estamos alrededor de Él, aprovechemos la bendición. No te salgas, no te muevas, no dejes al Señor, no te enfríes, mucho menos que te quedes tibio, que el Espíritu Santo prenda la llama adentro de ti, para que lo anheles, que lo busques cada día más, que cuando nos reunimos virtualmente seas de los primeros, que cuando nos vayamos a reunir presencialmente, ahí estés tú, dispuesto, pero también disponible. Entonces, que mejor que te digan, ya no hay cupo, a que ni te des, no, mejor no, a lo mejor lo miro así. Es una bendición poder estar reunidos alrededor de Él. ¿Qué habrá pensado el Señor Jesús? ¿Cómo se habrá sentido el Señor Jesús cuando Él nos amó de tal manera, de una manera, de hecho así dice Juan 3:16, que el amor de Dios nos amó de una forma incomprensible? Pero pensemos por un momento, el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto. El Señor fue sincero y les abrió su corazoncito, su corazonzote poderoso. Y les dijo estas palabras: ¿cómo he deseado estar con ustedes en este momento? ¿Sabe que en realidad lo que el Señor estaba diciendo era que le traía consuelo a su corazón saber, hermanos, saber que ahí estaban ellos, verlos y decir: intensamente he deseado estar con ustedes antes de padecer? Así debe ser nuestra intensidad, así debe ser el anhelo de nuestro corazón. Intensamente he deseado participar del cuerpo y la sangre antes de que vengan los padecimientos.
intensamente. ¿Cómo? Alrededor de Él. Mire, hay otra forma de cómo se pusieron alrededor del Señor Jesús en la cruz. Usted sabe que al Señor Jesús lo abandonaron. Y los que estaban alrededor del Señor Jesús, hermano, lo injuriaban. Y no dice que Él podía destruir el templo y en 3 días edificarlo. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Hermano, y aquella turba de personas alrededor del Señor Jesús y sus discípulos, solo Juan, ¿verdad? Y todos aquellos que estuvieron alrededor, cuando Él les dijo, intensamente deseo estar con ustedes. Como que ya el Señor estaba vislumbrando su mirada en la cruz y no iba a ver a ninguno de sus discípulos. Antes de los padecimientos, antes de lo que viene sobre el mundo, iglesia, participemos del cuerpo y la sangre de Cristo, pero reconociendo el poder que hay en el pan y el vino, no por lo que es, sino por lo que representa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer, a estar alrededor tuyo, Señor. Que cuando nos congreguemos, cuando nos reunamos, lo hagamos en tu precioso nombre. Que seas tú el motivo real de nuestra reunión. Por favor, Señor, anhelamos estar contigo. Anhelamos sentir tu presencia. Gracias porque tú nos amas intensamente, Señor. ¿Por qué no meditas un momentito ahí en tu vida, en tu corazón? Medita un momento ahí en tu corazón. Hasta el final Él se entregó. Medita un momento. Y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Me amó. Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran de amor. Pero toda mi alma quiero dar Sí, Señor. por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor. Por su amor yo viviré. Sí, De Señor. su amor yo cantaré con mi Jesús, porque Él murió por mí. Le seguiré. Aleluya. Tú que estás ahí en tu casa, junto con tu familia,
Déjame bendecir los elementos, Padre. Bendecimos los elementos, el pan y el vino que representa tu cuerpo y tu sangre, Señor, que cuando lo participemos, algo suceda en nosotros, algo poderoso, que nuestro ser interior sea bendecido, sanado, y que aún nuestra genética, Señor, sea restaurada por medio de la sangre de Cristo, Señor. Si hubieran enfermedades, sean sanadas para la gloria de tu nombre, Señor. Heridas en el alma, restauradas, Señor, para dar testimonio de que eres tú el único, Señor, que lo puede hacer, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan y el vino. Y como dice la Escritura, dice, el Señor Jesús se reunió en el aposento alto con sus discípulos. Y tomando pan, dio gracias y lo bendijo, diciendo, este es mi cuerpo, que es partido por cada uno de ustedes. Pueden participar del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. También tomó la copa y les dijo, hay una nueva alianza, un nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. El apóstol Pablo decía que cada vez que participamos, anunciamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús y su pronto retorno. Así es de que ven, Señor Jesús, Maranata. Hoy lo anunciamos, Señor. Puedes participar de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu amor, Señor, estamos hoy donde estamos. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Le seguiré. Te seguiré, Señor. Aleluya. Qué bendición, amados hermanos. Quiero bendecir el santo nombre del Señor por su presencia, que siempre es tan real. Aquí hemos sentido una presencia del Señor, hermano. Yo anhelo que en tu casa, en tu familia también, que el Espíritu de Dios siempre toque tu corazón. Quiero orar por las peticiones. Vamos a orar por Neri Rosales para que su recuperación sea pronta, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia y que se recupere pronto. Anhelamos esa recuperación. Por Minerva Ortiz, por sanidad, está padeciendo enfermedad, para que el Señor le ponga su mano y que sea un testimonio de que el Señor sana por medio de su sangre. Pero también pedimos fortaleza por la familia Penados Ayala, allá en Guatemala. Falleció Mario Antonio Penados de COVID. Sé que es un momento difícil, hermano. Aunque no lo parezca, muchas personas están padeciendo y muriendo de esta enfermedad. Pero oremos por esta familia para que en este tiempo tan difícil que están pasando, el consuelo de Dios llegue a sus corazones. Y si no le conocieran, que sirva para que puedan ser salvos, que se acerquen a Dios en este tiempo difícil, hermano.
Pero oremos por misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Neri Rosales, para que su recuperación sea pronta, Señor. Por Minerva Ortiz, por sanidad también, para que pongas tu mano, Señor, por favor, y que sanes, conforme dice la Escritura en Isaías 53, que por tus llagas, por tus heridas, somos curados, sanados. Pero también, Señor, por la familia Penados Ayala, Padre, para que venga un espíritu de parte tuya, de fortaleza, de fuerza, de consuelo, Señor. Que sus corazones sean fortalecidos en este momento difícil, Señor, y que tú te acerques, que te conozcan, Señor, por favor. Los cubrimos con tu sangre y te pedimos que seas tú en misericordia, llenándolos de fuerza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así lo pedimos y te damos gracias, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías nada de esto, pero que entendiste que hay una bendición estar alrededor del Señor y tú quieres estar así para bendición tuya y de tu casa, de tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a ver las cosas no como las veías antes, sino que ahora vas a entender qué se siente estar alrededor del Señor Jesús. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestras reuniones por el momento son virtuales, pronto, primero Dios, vamos a empezar presencialmente. Así es de que te invitamos para que te unas y seas parte de esta familia virtual y presencial cuando empecemos. Te invitamos para que visites nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra página de Facebook, de YouTube, que bajes la aplicación para el sistema Android, que escuche la radio 24 horas y que te hagas parte de nuestra página web para que puedas ser bendecido. Hemos puesto tiempo y recursos ahí también para que puedas ser bendecido, ¿verdad? Y que puedas bajar las actividades para jóvenes, niños, el programa de niños, la biblioteca. Bueno, te invito para que visites nuestras redes sociales. Recuérdate que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Seamos tú y yo uno de ellos que el Señor quiere encontrar. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.